Buenas tardes a todos, somos Satanás Antonov, Samuel Itago y Francisco Javier Aguirre y vamos a presentar nuestro proyecto de investigación titulado La paradoja de la privacidad en el uso de chatbots. Primero de todo vamos a dar una breve definición sobre lo que es un chatbot. Un chatbot se trata de un software basado en inteligencia artificial. Un claro ejemplo que es muy común hoy en día vendría a ser ChatGPT, aunque existen una gran variedad de ellos. Vamos a dar una breve contextualización y justificación. Primero de todo debemos tener en cuenta que la inteligencia artificial hoy en día se encuentra en constante crecimiento y esto provoca que cada día haya un aumento en las empresas y redes sociales que la utilizan. Esto provoca que nos permita una automatización de tareas al mismo tiempo que sea muy constante en nuestra vida diaria y sea muy rutinario utilizarlo. Al mismo tiempo deberíamos destacar que permite una mejora en nuestras vidas y nuestro proyecto lo hemos centrado en la seguridad. Sobre la pregunta de si realmente valoramos nuestra seguridad por encima de otras variables, como el precio o el modo. Los objetivos principales de nuestro proyecto fueron 4. Primero, determinar los factores familiares y del entorno que influían en la hora de la elección de las personas a la hora de elegir un chatbot u otro. El segundo fue evaluar la percepción de la seguridad digital de las personas frente al coste que supone su preservación. Siguiendo con los objetivos, el tercero fue evaluar qué atributos que poseen los chatbots afectaban a la solución, y estos atributos fueron la privacidad, el precio y el modo de interacción. Y el último objetivo fue evaluar el conocimiento de las personas jóvenes de Navarra, residentes en Navarra, sobre las inteligencias artificiales y sobre las tecnologías. Las hipótesis iniciales fueron que la gente preferiría un chatbot más barato frente a uno más costoso, y que el atributo con mayor peso sería el precio frente a los otros dos objetivos. Bueno, vamos a proseguir con la metodología. Bueno, tenemos tres distintos bloques, y para comenzar con el diseño se realizó un cuestionario que contaba con la aplicación con Unity, que contaba con 4 distintas partes. En primer lugar, una parte de identificación donde se realizó una serie de preguntas para poder evaluar la identificación que tenían los participantes con las preguntas que hicimos con la técnica utilizada de escalas a medida. La segunda parte fue una parte de distracción en la que se buscó que las respuestas de la primera parte del cuestionario no se viesen condicionadas para la tercera parte, que es la que os voy a hablar ahora, que es la de combinación. En esta se utilizó la técnica de análisis de conjunto, que después pues os explicaré, y que nos permitía básicamente entrelazar varias variables que son las que ha dicho mi compañero atrás. Y por último, hicimos una parte de registro, que fueron unas preguntas más personales para poder sesgar las respuestas. Entre las técnicas utilizadas, las escalas a medida, pues constaba de una escala del 1 al 7, pero que nosotros modificamos del 1 al 5 para facilitar el tratamiento de datos. Y luego, en el análisis de conjunto de la tercera parte, pues la propia aplicación nos permitía enlazar las 3 variables para así determinar cuál de las 3 era la más elegida a la hora de seleccionar un chatbot u otro. Y luego, en cuanto a la población, pues elegimos una que fuese de jóvenes de 16 a 18 años que estuviesen cursando primero o segundo de bachillerato en la Comunidad Foral de Navarra. Cogimos este rango de edad porque creíamos conveniente que ahí encontraríamos un uso más frecuente de estas inteligencias artificiales y por ende obtendríamos unos resultados más representativos. Entonces, en el cuestionario pues obtuvimos 301 respuestas, que es un valor bastante alto, y de los cuales 33,22 fueron hombres y 63,09 fueron mujeres. Aquí tenemos varios ejemplos. En la primera parte se ven las escalas a medida de nada de acuerdo a muy de acuerdo, del 1 al 5 como modificamos, y aquí en la segunda parte se ven los 3 tipos de chatbots con las diferentes variables enlazadas. Luego hicimos una serie de análisis para la primera parte del cuestionario, tanto descriptivo como deductivo. El descriptivo, pues aquí se ve una tabla a modo de resumen, que hicimos varias pruebas, y en cuanto al deductivo, cogimos un cuestionario llamado UIPC 10, el cual modificamos, pues, por ejemplo, como las escalas de medida o alguna serie de preguntas que reformulamos nosotros. Luego hicimos una serie de otras pruebas, como la prueba de Goldman-Whitney, en la que obtuvimos una significación bilateral de 0 a 11, lo que daba que había diferencias significativas entre hombres y mujeres. También hicimos otras pruebas como la de chi cuadrada,
Y por último, obtuvimos que el género es estadísticamente significativo, lo que dice que si eres hombre o eres mujer, pues condiciona a qué respondes en la primera parte del cuestionario. Los resultados más importantes que obtuvimos en el análisis de conjunto se pueden ver en la gráfica de la importancia relativa de los atributos que presentan los chatbots. En esta, aparentemente, el precio es la variable con mayor peso, que explica un 43.7% de la variabilidad de las selecciones, seguida muy de cerca por la privacidad, que explica un 42%. Por otro lado, tenemos el modo de interacción, que es la variable claramente con menor peso, que significa solo un 14,3%. Aunque parezca que la variable del precio es la más importante, el contraste de significatividad no nos permite testar estadísticamente esta hipótesis, ya que los intervalos de confianza son coincidentes, como se puede ver. Siguiendo con el análisis, también se ha estudiado cómo afectan estos mismos atributos diferenciando las respuestas entre hombres y mujeres. En la parte superior podemos ver la gráfica para los hombres y en la inferior para las mujeres. En los hombres se puede ver que el precio fue ligeramente más importante y por contra en las mujeres que la privacidad fue más importante. Pero nuevamente el intervalo de confianza no nos permite comprobar estadísticamente esta hipótesis y no se pueden sacar resultados concluyentes. Bueno, aquí en esta diapositiva os hemos presentado los chatbots según una preferencia, en la que en la primera imagen pues, se muestra el modo, el precio y la privacidad, las tres variables que nosotros elegimos. Y si os fijáis en los chatbots más elegidos y en los chatbots menos elegidos, tanto el precio como la privacidad aquí y aquí, y luego aquí y aquí, se ve exactamente igual y vemos que es el modo, tanto en los más elegidos como en los menos elegidos, la que varía. Esto refuerza nuestros resultados sobre que la variable del modo es la menos relevante a la hora de elegir un chatbot u otro, tal y como os he enseñado en el ejemplo, y que son el precio y la privacidad las más importantes. Posteriormente vamos a mencionar las proyecciones futuras. Las proyecciones futuras son las utilidades que va a tener nuestro proyecto en un futuro. Básicamente tenemos que tener en cuenta que la inteligencia artificial es un concepto muy novedoso. No hay apenas estudios ni investigaciones relacionados con ella, con lo cual este estudio nos va a permitir que se generen muchos más y dar la importancia que esta merece. Además de ello, es vital este estudio ya que va a permitir que las empresas modifiquen su política de privacidad de tal modo que se mejoren y la gente se encuentre más conforme con ellas. Finalmente, esta va a proporcionar una gran variedad de datos interesantes, ya sea estadísticos, a través del análisis de conjunto, deductivos o descriptivos, para compararlos con futuras investigaciones. Esto nos va a permitir conocer si en un futuro la gente se encuentra más consciente con respecto a la importancia que tiene la seguridad en las inteligencias artificiales y principalmente en los chatbots. Para finalizar, vamos a mencionar las conclusiones del análisis de conjunto. Se han dividido las tres variables precio, privacidad y modo, aunque el precio y la privacidad se encuentran muy correlacionadas. Esto se observa en las gráficas previamente mostradas por Atanás, en las cuales podíamos observar que el precio y la privacidad no se encontraban apenas diferenciadas. Esto refuta nuestra hipótesis, en la cual considerábamos que el precio iba a ser la variable con una mayor influencia. Por tanto, no podemos llegar a testar estadísticamente cuál de datos tiene una mayor influencia, sin embargo sí que podemos conocer que no existe la diferencia que nosotros consideramos, con lo cual se ha logrado cumplir ese objetivo. Por otra parte, con respecto al modo, hemos logrado comprobar nuestra hipótesis, ya que se ha observado en todas las estadísticas que era una variable que no influía apenas en las elecciones y que no se tenía en cuenta. Con respecto a los factores familiares y los lugares de residencia, nosotros consideramos, a la hora de realizar las hipótesis, que estos iban a ser dos factores que van a ser muy importantes a la hora de tomar las elecciones. Sin embargo, no fue así. Aunque se observaban ciertas tendencias en las personas que se encontraban residiendo en lugares urbanos o cuyos padres constaban de estudios superiores, pudimos apreciar en las gráficas que esta diferencia no era para nada significativa y que no afectaba a la hora de tomar las elecciones. Con lo cual, se volvió a refutar nuestra hipótesis. Y finalmente, se debe realizar una aclaración con respecto al género, ya que Samuel ha mostrado que en la primera parte sí que era importante e influenciaba en la elección del género, mientras que Atanás nos ha presentado en la gráfica que la diferencia no era lo suficientemente significativa. Pero no debemos confundir estos dos resultados, puesto que el primero se debe a la primera parte del cuestionario, la cual buscaba conocer cómo la gente se encontraba concienciada con su seguridad y su privacidad en las inteligencias artificiales, mientras que la tercera era un análisis de conjunto, en el cual se presentaban situaciones ideales para que ellos fueran eligiendo.
Finalmente, nos gustaría dar las gracias a Carlos Simón por ser nuestro tutor de Bachillerato e Investigación, a Pablo Ijalba como coordinador de Bachillerato e Investigación y a todos los profesores del Bachillerato de Investigación por brindarnos esta oportunidad. Si hay alguna duda, lo hemos dicho al principio. Si quieres lo repito.